Amigos queridos, bienvenidos nuevamente a Un Café con Meche. El día de hoy, y por pedido del público y de todos los televidentes que nos escriben vía Twitter, nos llaman al canal, tenemos a una señora periodista de gran trayectoria en nuestro país, la señora Marisabel Crespo de Levet. ¡Bienvenida! ¡Qué maravilla! Hola, María Mercedes. ¡Por fin! Qué gusto estar aquí. Yo estoy feliz, ¿verdad? finalmente. Llegó el día. Llegó el día. Y los televidentes tienen que estar felices porque me han escrito muchísimo en nuestra cuenta de Twitter. Ay, qué bueno. @uncafeconmeche, y ahí me dicen qué invitados quieren y nosotros estamos atrás y atrás hasta que los conseguimos Qué y bueno. la atrapamos. Bueno, es un honor entonces estar aquí en tu programa con tan maravillosa persona como Hoy eres tú. tan bella. Marisabel, naciste en Cuenca. ¿Cómo así llegaste a Guayaquil? Bueno, mi historia familiar tiene pues parte en Cuenca y parte en Guayaquil. Cuenca, la ciudad donde nací, de allá es mi padre, la familia Crespo, una familia linda, muy numerosa, y la familia Bayona de Guayaquil. Así que mi primera infancia la pasé allá con mis padres, vinimos con ellos y mis hermanos en los años 70 a vivir a Guayaquil. El año 70, el año en que se inauguró el puente sobre el río Guayas. Hasta eso veníamos de Cuenca en Gabarra, cruzando el río. Increíble. Cuando llegábamos a Durán. Unos tiempos maravillosos, tiempos de eucalipto, de montaña, de ríos, de bosques preciosos allá, como es el Campo Azuayo. Y luego llegar a esta ciudad puerto, a donde vino a trabajar mi papá, mi familia materna acá también, para ese reencuentro maravilloso. Y aquí es donde finalmente eché raíces, terminé de crecer, me formé como profesional, me casé y he hecho mi vida. ¿Más cuencana que guayaquileña? ¿O no se puede dejar? Sabes que yo hoy por Guayaquil mato y muero. Amo esta ciudad entrañablemente. Creo que soy una de esas personas que llegó a vivir a Guayaquil y se enamoró de Guayaquil. Pero añoro mucho también mi tierra natal, mi Cuenca querida. Y felizmente está tan cerca que voy cada vez que puedo. Así es, a solo 3 horas de distancia. Así es. Marisabel, ¿cuándo descubriste que tu vocación era el periodismo? Desde muy joven me gustaba escribir, me gustaba leer. De pequeñita tuve facilidad para leer en voz alta, me acuerdo, entonces me elegían para presentaciones escolares. De repente te pasaba a ti lo mismo, ¿no? Es como que uno descubre que sirve para algo y te lo solicitan, te lo piden, pero mi vocación como periodista nació ya cerca de finalizar el colegio. Entré en la universidad y cuando estaba ya cursando el segundo año de periodismo en la Universidad Estatal, fui llamada a este canal para hacer una prueba porque necesitaban una presentadora y reportera para acompañar a Alfonso Espinosa de los Monteros. Imagínate tú, acompañar a Alfonso Espinosa siendo tan jovencita. Sí. Increíble. Tenía una mezcla de susto e irresponsabilidad. ¿Y ¿no? te dio miedo la primera vez que estuviste al aire? Bueno, mis primeras apariciones fueron grabadas, unos pequeños segmentos, y luego ya directamente a presentar en vivo. Me daba mucha confianza salir al lado de Alfonso, después con Alberto Borges también, que estuvo en el noticiero de mediodía. Y he tenido una serie de compañeros maravillosos con los que he compartido la pantalla en todo ese tiempo. Marisabel, una profesión que era de hombres. Casi no había mujeres que salían a la calle. Quizás estaban las mujeres en el counter, pero mujeres periodistas que salen a la calle, hagan entrevistas, casi no había. ¿Cómo fue en esa época trabajar con hombres en un mundo de hombres? Sabes que fue todo un reto. Al comienzo solamente se me asignaban temas sociales, artísticos, culturales, pero de repente yo quería también hacer temas políticos, temas de economía, entrevistar a personajes, perseguir lo que se llama la noticia dura, que no es necesariamente la más interesante, porque yo creo que en cualquier nota, en cualquier persona, en cualquier situación, un buen periodista se puede reflejar y sacar un buen trabajo. Pero definitivamente fue un campo que tuve que ir desbrozando. Fui una de las primeras reporteras de la televisión ecuatoriana y como presentadora también fui conquistando un espacio, ¿no? ¿Hubo rechazo quizás de tus compañeros hombres o quizás minimizar, no, eso no lo puede hacer ella porque es mujer, no puede ir a una manifestación porque es mujer? Realmente no, yo tuve que soportar gases lacrimógenos, pedradas, manifestaciones callejeras, hice de todo, hice vuelos rasantes en avionetas de aerofumigación, me metí con las Fuerzas Armadas a hacer notas especiales. Fue toda una época en que yo estaba decidida a cualquier cosa, no tenía ese temor, no sentí ese prejuicio y creo que además, en honor a la verdad, debo ser justa, en este canal jamás sentí esa discriminación. Y yo creo que Javier Alvarado Roca, Alfonso Espinosa, todos creyeron en nosotras. En ese tiempo, Gloria Gallardo de Carbo, Mónica Fernández Salvador y yo éramos las tres. Claro que sí. ¿Y tus padres, Marisabel, no estaban aterrados?
Bueno, creo que siempre debo agradecerles que me dieron la libertad de elegir lo que yo quería hacer. Al comienzo tal vez pensaron que era un medio muy hostil para la mujer en los años 80, pero yo creo que pronto, dando los primeros pasos, aprendí a cuidarme, a abrirme espacio, a defenderme si tenía que hacerlo. No faltan momentos en que una mujer tiene que hacerse sentir y plantarse en una determinada situación. Tuve que hacerlo en algunos momentos, pero siempre tuve serenidad, firmeza, seguridad. De pronto sabía lo que quería. Y aprendí a enamorarme del público, aprendí a comprender qué es lo que el televidente quiere, qué es lo que nuestra gente necesita, cuáles eran aquellos temas en los que quería verse retratado en la pantalla. Y también empecé a asumir cargos de responsabilidad. Entonces, eso me ayudó. Y eso es algo que quizás el público no lo sabe, ¿no? A veces piensan que las presentadoras solamente venimos, sí, quizás algunas lo hagan, vengan y solamente se sienten. Pero Marisabel ha trabajado en todo el proceso de la elaboración de la noticia. Desde jefe de redacción, productora ejecutiva. O sea, una serie de cargos de mucha importancia y de mucha responsabilidad también. Siempre agradezco el hecho de que el canal me ha dado esas oportunidades para crecer profesionalmente. Durante unos 4 años fui jefe del equipo de reporteros. También me gustó mucho la producción y llegué a ser productora ejecutiva regional. Fundé la primera unidad de investigación periodística aquí del canal. También he realizado coberturas en el exterior, programas especiales, documentales, reportajes de investigación, series. Y yo creo que eso me ha gratificado mucho porque el trabajo de pantalla es bellísimo. A mí me encanta comunicarme con el público. Siento una conexión especial. Y además creo que el rol de presentadora de hoy es un rol muy involucrado, en donde uno tiene que saber perfectamente qué está diciendo y estar preparado para manejar situaciones que se puedan presentar en un momento dado. Pero el trabajo detrás es un trabajo tremendamente demandante. Sí, y es maravilloso. Realmente absorbe, cautiva, enriquece, te da el privilegio de tomar decisiones, de conocer las cosas primero, de saber, de decidir cómo las vamos a informar, cómo las vamos a presentar, siempre pensando en el bien común, en el interés del público y con buenos maestros, ¿no? Yo creo que aquí en el canal lo que he tenido siempre es el privilegio de nutrirme de personas que saben, que tienen una visión clara de cómo se debe manejar la información, cómo se construye opinión, cómo se hace análisis. Y sobre todo con mucha generosidad. Con mucha generosidad. Hacemos una primera pausa. Nos tomamos el cafecito y ya regresamos con más de Marisabel de Levet. El café reduce la incidencia de cardiopatías, aun cuando se desconoce si esto es sencillamente porque libra la sangre del exceso de grasa. Estamos de vuelta con Marisabel Crespo de Levet y continuamos tomándonos un cafecito y sabiendo un poco más de su vida. En esta carrera en este medio tan absorbente, donde uno tiene que pasar largas jornadas, uno siempre dice que sabe a qué horas entra al canal, pero no a qué hora sale, porque no sabemos si hay una emergencia o algo por el estilo, y esto amerita que nosotros nos quedemos mucho más de las 8 horas laborales. ¿Cuándo Marisabel decide que va a hacer un alto en su carrera? Bien, hubo una primera etapa, trabajé sin parar durante 13 años, día y noche y día, como tú bien sabes. Yo admiro mucho a las personas que tienen que madrugar, como lo hiciste tú durante varios años, es algo que yo nunca he logrado. Otras que tienen que trasnochar también para Yo prefiero la madrugada y no trasnochar. Yo he tenido la suerte de tener el espacio de mediodía, que tal vez es el más envidiado en ese sentido, ¿no? Por mis colegas, pero también he vivido esto de estar todo el día metida en el trabajo y fuera de las horas de trabajo conectada todo el tiempo con la información, sobre todo cuando he tenido cargos de responsabilidad. Es que uno no puede Es una etapa maravillosa y en la que uno tiene que darse al 1000%. Entonces, después de esa primera etapa decidí hacer un alto. Definitivamente ya me llegó a mí también el momento de formar una familia, ser madre, y ya
ya creo que ese fue el antes y el después. Eso, el ser madre me cambió bastante porque me dediqué 100% a mi chiquito durante los 3 primeros años, y cuando ya lo dejé en el pre-kinder, entonces dije, no, tengo que volver a trabajar, pero en una etapa más sosegada, de medio tiempo, en la que me mantengo como presentadora de Televistazo, teniendo la oportunidad de redactar, hacer comentarios, brindarle un poco de ayuda a todo el equipo, porque me encanta trabajar en equipo, la verdad. Nunca he sido solitaria para el trabajo. Y eso también es algo muy lindo que a mí me llamó bien la atención cuando yo llegué acá al canal, y es cómo todo el equipo se compagina muy bien con Marisabel. O sea, Marisabel llega y todo el mundo, ¿cómo está Marisabel? Y la escuchan, siempre está ella dándole su opinión o su consejo a los demás periodistas, y es muy bonito. El equipo de Televistazo es un equipo maravilloso realmente, Eres Marisabel. muy generosa tú. Marisabel, ¿cómo fue combinar el trabajo con la maternidad? Hay momentos en la vida en que uno tiene que redefinir sus prioridades, ¿no? Y aun cuando el trabajo es una pasión, para una mujer que elige ser madre, hay un momento de disyuntiva. Y aunque no todas las mujeres tienen la oportunidad de tomar la decisión que tal vez naturalmente quisieran, cuál es en este caso, por ejemplo, estar con su pequeño, especialmente si está chiquito el hijo, en otros casos uno tiene que organizarse y buscar un balance. Así que, por un lado, está la prioridad de estar todo el tiempo pendiente, tener personas que te ayuden eventualmente en casa con el niño, y luego, cuando tienes esos momentos también con tus hijos, bueno, darles lo que tienes que darles, lo que se llama el tiempo de calidad. Eso no es un decir, tiene que hacerse es así. real. Pero por otro lado también, los hijos aprenden a mirar a su mamá cuando trabaja y la admiran y la siguen. Entonces, yo notaba que para mi hijo era motivo de especial orgullo que su mamá trabaje en televisión y en noticias, y de repente me daba cuenta que él también leía el periódico y ve hasta ahora los noticieros y tiene un criterio muy formado sobre las cosas, y entonces me doy cuenta que también mi carrera profesional y mi ejercicio periodístico han ejercido una influencia en mi familia. Entonces, somos una familia que está involucrada con la sociedad, que tenemos un sentido de responsabilidad social, porque yo creo que este oficio nos hace muy solidarios. Por supuesto que sí. Y yo creo que eso también uno se lo pasa a los hijos. Y es un lo que a mí me ha oficio, ocurrido. como tú decías, familiar. Porque Uno si se no vuelve está muy tu apoyo, sensible, tus porque hijos. no vive solamente en su pequeño entorno, sino que el periodismo nos permite mirar mucho más allá y llegar a lugares y personas que de otra manera jamás conoceríamos. Y eso es una bendición. Marisabel, vamos a ver una semblanza que hemos preparado de toda tu trayectoria. Bueno, veamos. Ese es el sentir del afiliado, quien considera que ese es el verdadero reto del presente y futuro de esta institución. Marisabel Crespo de Levet nació el 11 de julio de 1960 en Cuenca, y a la edad de 10 años viajó con sus padres a Guayaquil, donde reside desde entonces. Estudió en los colegios Asunción y Liceo Panamericano. Es una persona muy espiritual y practicante de yoga. Estudió licenciatura en Comunicación Social, y en 1980, a la edad de 18 años, mientras cursaba el segundo nivel de su carrera en la universidad, entró a trabajar como reportera y presentadora en Televistazo del mediodía. Posible renuncia, si acaso se prueba lo denunciado por Radio Sucre, ha generado diversas reacciones. Luego de 14 años como presentadora, en 1994 se retira del periodismo para dedicar su tiempo a su esposo Dani, con quien tuvo a Nicolás. Regresó a Ecuavisa en 1997, donde hasta ahora se mantiene. Además de ser periodista, Cuando vi descender del avión a Juan Pablo II, trabaja como jefa de redacción, información e investigación periodística y productora ejecutiva. La expectativa se centró en Nueva York y su nuevo alcalde, Bill de Blasio. En 2012 realizó una serie de 12 reportajes especiales titulado El Sueño Olímpico Londres 2012, donde tocaba a fondo el lado humano de los deportistas que representarían al Ecuador, siendo el reportaje sobre la pesista Alexandra Escobar la que le valió en julio el premio del Festival Internacional de Cine y Televisión Deportiva. El 9 de enero de 2013, la revista Hogar le otorgó el galardón de las mujeres más destacadas del 2012 en la categoría de comunicación por la dirección y producción de los documentales El Sueño Olímpico Londres 2012. estoy muy emocionada porque yo creo que el campo de la comunicación debe ser distinguido siempre, ya que es una labor transparente que busca el bien común. Marisabel de Levet ha logrado consolidar una de las trayectorias más prósperas dentro del periodismo televisivo del país. Eso se lo hizo con mucho cariño. Bueno, sí, ya veo. Muchísimas gracias, María Mercedes. Marisabel, ¿qué noticia no te gustaría dar?
Bueno, hay noticias que siempre cuestan dar, las noticias más trágicas, en donde se pierden vidas, en donde se producen desgracias que de pronto se pudieron evitar, en donde hay desavenencias en la política, en un país tan pequeño, con tantas discrepancias y divergencias, que no son necesariamente aquellas que se deben dar en el espacio democrático, donde debe haber una libre discusión de ideas, sino en donde se ve obstruccionismo, simplemente actitudes negativas que nos impiden desarrollarnos como sociedad. A nivel mundial también, obviamente, todos los conflictos armados, todas aquellas noticias que impactan y que de alguna manera también nos conmueven. ¿Y te has quebrado en alguna noticia? Sí, he tenido momentos difíciles en los que he tenido que sobreponerme. En especial me acuerdo cuando murió nuestra querida María Rosa Emma, la que conducía un programa de cocina maravilloso. Y de repente nos tocó dar esa noticia. O la noche en que falleció nuestro querido Alberto Borges y vine acá a ayudar un poco en la redacción. Realmente fue muy duro. Hay cosas que internamente suceden, pero que el momento también de salir a cámara demandan fortaleza y templanza. ¿Cuáles son las características de una periodista y de una presentadora de noticias? ¿Qué características debe tener? Bueno, una presentadora de noticias para la televisión debe cumplir tal vez un poquito más de requisitos que para la radio, en donde obviamente se necesita una buena voz y también pues un carisma especial. En cámara yo creo que uno también tiene que desarrollar el poder de comunicarse persona a persona. Yo nunca pienso que hay una masa que me está escuchando. Siempre pienso que mi mejor amigo, mi mejor amiga, una persona que confía en mí, está recibiendo de mí la información que le estoy transmitiendo. Obviamente también estar muy informados, los periodistas, los presentadores, no somos repetidores de cosas, ¿no? Tenemos que asumir la información como propia para poderla traspasar. Muchas veces traduciéndola al lenguaje propio, al estilo de cada persona. En ese aspecto yo creo que el televidente sí capta cuando un comunicador o un presentador traspasa o no la información. O simplemente estar repitiendo. Sí. Es importantísimo, Sí. como tú decías, estar Sí. completamente Sí. informado para que, yo siempre digo, el papel nunca falla, el prompter sí y la cabeza Claro. aún Y luego la serenidad menos, para por afrontar supuesto. situaciones inesperadas, Por que se supuesto. fue el prompter o que está sucediendo una noticia en desarrollo demanda que uno improvise también. ¿Algún momento así que recuerdes de algún error o algo gracioso que haya pasado? Quizás los televidentes no nos hemos dado cuenta. Bueno, me han pasado cosas increíbles, ¿no? Richard Barker, que es un payaso, y se paraba atrás de la cámara y empezaba a hacer maromas y yo tenía que dar noticias de Irán o de las Naciones Unidas y de repente Richard hacía unas maromas ahí atrás de la cámara. Yo trataba de contenerme. En otros momentos, pues los nombres difíciles se hacen un trabalenguas y uno intenta una vez, dos veces y no sale, ¿no? Entonces uno tiene que familiarizarse con nombres raros y es una de las cosas que más cuesta. También lo maravilloso que es compartir con compañeros como hoy es Pedro, ya desde hace algunos años, Pedro Jiménez y yo nos llevamos muy bien en cámara y tras cámara también. Que nos complementamos, eso hace que uno también desarrolle una amistad y una relación, un compañerismo con quien sale acompañándole en el set. Y creo que esos momentos son especiales también. Son muy especiales. Pedro es una persona especial. Yo Así siempre es. digo es un gran compañero. Maravilloso. Vamos a hacer Así una es. pausa y vamos a seguir conversando con Marisabel Crespo de Levet. No se vaya y recuerden nuestra cuenta de Twitter, @uncafeconmeche. Ya regresamos. En exportaciones de materia prima, la industria de café mueve en la actualidad $70.000 millones al año, cifra superada únicamente por el petróleo. Estamos de vuelta en Un Café con Meche y vamos a hablar de un tema que a mí realmente me causa mucha, curiosidad, y es el yoga. Marisabel practica yoga desde hace muchos años, pero no solamente como un digamos, deporte, ejercicio, sino más bien como una disciplina. Así completamente e integral. Así ¿Qué es. es el yoga en la vida de Marisabel? Bueno, a los 17 años tuve la bendición de conocer a mi maestro espiritual, al padre César Dávila, que había fundado ya la Asociación Escuela de Autorrealización AEA, que tiene distintos centros en el Ecuador y hoy también ya en otros países como Panamá y Chile.
y de él aprendí el arte de la meditación. Fue un descubrimiento maravilloso en mi vida porque llegué a conocer una ciencia integral, una ciencia sagrada, que trabaja simultáneamente, como tú dices, no solo con el cuerpo, sino también con la mente y con el espíritu. Entonces, es algo integral. Básicamente lo que aprendí es la meditación, la oración contemplativa, y de la mano de un sacerdote, de un guía que había entrado en contacto con Oriente, lo cual me fascinó. Yo me considero una discípula de él porque creo que gracias a él recibí este camino práctico para el modo de vida occidental, pero inspirado en esta ciencia milenaria de Oriente. Tu esposo y tú no solamente que practican yoga, sino que son ya maestros de yoga. Bueno, instructores, ¿no? Instructores. En AEA pues hay muchísimos voluntarios, somos parte de la directiva, impulsamos constantemente cursos, seminarios, talleres, para que las personas aprendan la meditación, practiquen pre-yoga, hatha yoga, energetización. Es una ciencia muy completa, ¿no? que va avanzando conforme la persona practica y que ofrece distintos niveles de estudio. Así que sí, con mi esposo en eso nos complementamos maravillosamente porque de hecho ahí nos conocimos. El padre Dávila nos casó, sí, nuestro gurú, nuestro guía espiritual nos casó, tuvimos también esa bendición y bautizó a nuestro niño. Y es nuestra otra familia o nuestra familia espiritual la que nos acompaña todo el tiempo. Marisabel, ¿es vegetariana? Yo he dejado de comer carnes rojas desde hace muchos años, me siento muy bien de salud, busco mucho las verduras, los granos, las frutas, los frutos secos especialmente, y bueno, como pollo, pescado, camarón. Lo que evito son los embutidos, las carnes rojas, los productos muy industrializados, y esa es una recomendación de vida sana que está contenida también en la yoga, ¿no? Que nos habla de que los alimentos tienen distinto valor energético y que por tanto los alimentos que pertenecen al grupo sádvico son los más saludables. ¿El yoga ha influido quizás en la personalidad de Marisabel y no solamente en su personalidad fuera de pantalla, sino también delante de cámaras? Yo creo que el yoga es una ciencia que nos ayuda a desenvolvernos en todos los órdenes de la vida. Nos mejora primero interiormente, entonces ese bienestar interior, esa paz, esa alegría que te da la meditación, luego se traduce en todo lo demás, en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo. Y sí, yo creo que definitivamente estar en programas como en el que yo trabajo, que es la información, en donde hay mucho estrés, mucho vértigo, esa serenidad que viene de la práctica de la yoga y de la meditación es un elemento de mucha autoayuda que definitivamente cuando llega el momento aflora y nos da una dosis de serenidad, de autocontrol, de tener las cosas claras. Hay quienes creen que el yoga es totalmente opuesto a la religión católica, por ejemplo. Bueno, sí, muchas personas equivocadamente pueden pensar eso, confundiendo a la yoga con una religión. La yoga es una ciencia, ¿no? Que puede estar al servicio de cualquier religión. Es decir, en el caso mío, mi guía espiritual fue un sacerdote católico, pero la yoga viene de la India y no necesariamente es hindú. Es decir, se puede aplicar a cualquier sistema religioso o de vida espiritual, porque es universal, es integral, de tal modo que no hay ningún conflicto. Y por el contrario, yo pienso que hoy me siento más cristiana que antes, porque quien hace yoga tiene que convertirse en un mejor ser humano desde la religión que profesa. Entonces, no se trata de cambiarse de religión para ser mejor o para estar más cerca de Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. Y esa es una de las grandes convicciones que me dio el padre Dávila, saber que todos somos hijos de Dios y que las religiones son distintos caminos para llegar a Él. Eso es algo muy bonito que has dicho. Son caminos y cada uno elige, o quizás nos inculcan eso desde muy chiquitos, ¿no? La religión católica, los evangelistas, los hindúes, los musulmanes, cada uno es respetable. Y hoy más que nunca el mundo necesita que se complementen las religiones y que haya esos puntos de encuentro alrededor de los cuales construir una sociedad de paz, de no violencia, de justicia. Marisabel, ¿a quién se parece tu hijo? ¿A ti o a Dani? Bueno, Nicolás tiene un temperamento tranquilo pero firme, tal vez en eso se parece a mí, pero tiene también inquietudes como su papá, tal vez... Bueno, Nicolás tiene su personalidad propia, ¿no? Pero tiene sembrado de los dos, del papá y de la mamá. De Dani tiene esa garra, ese temple, y de mí tal vez el tomar las cosas con calma.
Bastante calmado lo veo yo. Lindo, es un lindo chico. Marisabel, gracias por tu tiempo. Te hemos cogido después del noticiero. Este programa es pregrabado. Te vamos a dar un regalito para que todas las mañanas cuando te levantes te acuerdas de nosotros. Muchas con gracias. Mucho cariño. Yo aprecio de ti esta invitación. Realmente me encanta la gente como tú, Ay, que tiene una amistad auténtica, una amistad sincera. Sí. Yo siempre te admiraba, Marisabel, y valga la pena decirlo aquí, decirlo públicamente, siempre las he admirado muchísimo y una de las cosas más lindas de mi paso por Ecuavisa ha sido conocer. Igualmente. Gracias, Marisabel, y ustedes, amigos televidentes, un beso enorme. Nos vemos la próxima semana. A ustedes también.